ahora en la sección de salud de Enfoque Matinal vamos a conversar sobre algo importante, que no es una distracción ni un deporte, es el sueño y el descanso en el ser humano. Buenos días, doctor Felipe Encarnación. Hola Franklin, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Dormir mucho hace daño? Sí, dormir de más hace daño, tanto daño como dormir de menos. ¿Síntoma de qué es la gente que se acuesta a dormir y pasa 4 horas, se despierta y vuelve y se duerme? Eso se llama insomnio. Hay un tipo de insomnio que es insomnio para conciliar el sueño y hay otro que es el insomnio de mantenimiento. Tiene que ver con muchísimos otros trastornos de salud, pero principalmente en la esfera emocional. El estrés es el principal causante de alteraciones del sueño. Dentro de la fisiología del ser humano está cuando hay mucha tensión, mucha ansiedad, miedo, entonces el organismo dispara un break que te tumba el alerta y te produce el sueño. ¿En qué momento sucede eso y cómo identificarlo? Hay unas sustancias que suben y bajan según según las horas del día. Es lo que se llama el ritmo circadiano. El cuerpo tiene momentos de alta, momentos de baja, en los que llega un momento en el que apaga todos estos circuitos para poder permitir el desarrollo o la reconfiguración de las conexiones neuronales en el cerebro. ¿Cómo una persona puede identificar su nivel de fatiga o de cansancio, el sistema nervioso, la pérdida de sueño y una gente que se duerma conduciendo un vehículo, aún teniendo luz y yendo a velocidad? Es interesante la pregunta sobre la somnolencia, es decir, tienes sueño en horas en que deberías estar despierto. Eso significa que hay algo que hay que averiguar. Hay algo que no está funcionando bien, ya sea en lo que es tu higiene del sueño, las horas a las que te acuestas, las horas a que duermes, en qué condiciones duermes, a qué horas duermes. Porque para que un sueño sea de calidad se necesita que cumpla 3 condiciones. Tiene que tener cantidad, en número de horas, tiene que tener calidad, pero también tiene que tener oportunidad. No es lo mismo dormir 8 horas de día que dormir 8 horas de noche. Entonces una persona que se queda dormida de día tiene que acudir al médico para ver qué es lo que está pasando y hacemos una revisión de cuáles son sus patrones de vida, de cuáles son sus actividades, de cuáles medicamentos toman. Las personas que, por ejemplo, las que sufren de alergia, tienen la tendencia a tener más sueño que otras porque algunos antialérgicos producen somnolencia. Igualmente pacientes que toman medicamentos para asuntos de broncodilatadores, medicamentos que provocan sueño y bajan la algunos ansiedad. antigripales. Entonces también hay otra cosa que es quizás la principal causa de la somnolencia diurna, que es la apnea del sueño. Son las personas que roncan y cuando están roncando se ahogan, tienen paradas respiratorias. Durante este periodo de tiempo el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno y entonces se produce un micro despertar. El cerebro despierta el cuerpo para no dejarse ahogar. La persona respira, pero se vuelve a dormir y vuelve a roncar. Sí, esto repetidamente hace que no descanses y luego de día te estás durmiendo. Pero hay una relación entre la posición, cómo se duerme y la conciliación y el sueño placentero. Sí, para que haya sueño, el sueño se asocia con la posición acostado. Es decir, dormir se asocia con la posición acostado. El mejor descanso se obtiene en la posición de dormir horizontal totalmente. Pero roncar tiene que ver con esa posición, porque cuando te acuestas boca arriba, las estructuras blandas de la garganta, la lengua se cae para atrás y entonces el tubo respiratorio se hace más estrecho. Pues en pacientes de cierta edad donde la tonicidad de esos músculos de la faringe o de la laringe se distiende. Sí, se dice que a partir de los 30 años es cuando es peor, pero también sucede en los niños. En los niños no sucede por esa flacidez, sino sucede por el tamaño de las amígdalas y de las adenoides en una garganta más estrecha. Exacto. La gente que distrae el sueño ingiriendo sustancias estimulantes, principalmente la cafeína o bebida edulcorante, cuando recupera el sueño, ¿está más cansado o más descansado? Realmente no se llega a recuperar. Estas personas que usan bebidas, por ejemplo, el sueño que acumulas, el déficit de sueño que acumulas durante una semana, vamos a decir que todos los días duermes 1 hora menos, no te los puedes desquitar el sábado durmiendo 8 horas de más. Principalmente la gente que tiene trabajo nocturno, de mucha tensión, de mucha responsabilidad, se bebe 4 o 5 tazas de café o lleva un termo con café, o tiene esas sustancias que venden ahora, esos líquidos estimulantes, que provocan una alerta provisional. Estas bebidas se han asociado con aumento de la frecuencia cardíaca, con aumento de la presión arterial, con aumento del síndrome de ansiedad. Entonces, por eso no se les recomienda a las personas. Claro, lo puedes hacer un día, lo puedes hacer 2 días, pero no lo puedes hacer como una práctica habitual. Una gente que tenga un ritmo de trabajo, vamos a decir regular, normal, ¿cuántas horas de sueño necesita para descansar? Eso varía con las personas. Algunas personas se conforman con 7, otras personas se conforman con 9. Se ha demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas y las que duermen más de 9 horas todos los días tienen los mismos riesgos de salud. ¿Cuál es la manifestación de la idiosincrasia, el comportamiento? Tiene una gente que no duerme bien.
Lo primero es que se altera tu sensorio. Lo primero que se altera es el humor. Las personas que no duermen adecuadamente tienen un estado de humor alterado durante el día. Luego comienza lo que se llama el deterioro cognitivo. Comienzas a perder facultades. Todos hemos visto cuando después de una mala noche, al día siguiente no tenemos el mismo rendimiento. Y esto es un pequeño deterioro cognitivo que si se prolonga en el tiempo, se van perdiendo funciones neurológicas y eventualmente una persona que no duerme se muere. Lo que más han durado sin dormir absolutamente son alrededor de 5 a 6 meses. ¿Se puede educar la disciplina del sueño? ¿Se puede manejar? ¿Se puede aprender a no dormir tanto por compromiso de trabajo y otro tipo de nivel? Se puede educar desde pequeños modificando el horario de las viviendas. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que yo tenía un amigo que su papá era militar. Y en su casa todo el mundo se levantaba a las 5 de la mañana, pero en mi casa no había ese régimen y nosotros nos levantábamos a las 9. Pero en su casa estaban durmiendo a las 7 de la noche. Mientras que en nuestra casa funcionaba hasta las 10 de la noche. Entonces cada familia tiene su ritmo y eso se puede educar en los niños. Cuando a una persona le cambia el estado de ánimo por falta de sueño, ¿hay manifestaciones clínicas en el cuerpo? ¿Qué aparece? Sí, lo primero que aparece es taquicardia, el corazón se acelera, el corazón late más rápido. Aparece irritabilidad, que es una respuesta inadecuada a situaciones que normalmente uno manejaría sin que se cree un conflicto. Para dormir hay que dormir cómodo, que se tiene una colchoneta en una pieza en la José Martín, ¿duerme igual que uno que duerme en una cama con Boespring? No duerme igual, pero los requerimientos de la comodidad para dormir varían con la comodidad que vas alcanzando con tu desarrollo. Por ejemplo, para nosotros anteriormente, en los tiempos malos, hubiera sido muy fácil dormir en cualquier sitio sin aire acondicionado. Hoy para muchas personas se le hace difícil. Pero sí es cierto que la calidad del entorno en el que duermes mejora la calidad del sueño y por lo tanto produce un descanso más placentero. Hay sonidos que aparentarían ser molestosos para una gente normal. Vamos a poner un abanico que tiene prrrr, o un aire acondicionado que tenga un sonido característico, o algo en el vecindario que tú no le prestes atención ya al paso de los meses. ¿Cómo consigue el ser humano distraer aquello de la atención en el sueño, de la tranquilidad? Es un mecanismo en el cual uno puede poner de Hay gente que se despierta cuando se va la luz. Porque el abanico deja de funcionar, el aire. No porque siente calor. No, porque deja de funcionar. Mira, así como el cuerpo también tienes ruidos, tienes los latidos del corazón, tienes el sonido que produce la sangre cuando circula por los vasos sanguíneos cerca del oído, tienes el ruido que haces cuando tragas. Todos estos ruidos están permanentemente presentes, pero no los escuchamos. ¿Por qué? Porque por un mecanismo que no te podría explicar, se pone aparte. El cuerpo como que lo aparca y lo deja de escuchar, lo pone como en el background, para entonces poder seguir funcionando sin que esto le produzca alteración. Hay personas que tienen un estado de actividad, de activación demasiado alto, entonces son muy sensibles, son los que se despiertan hasta con el sonido de un mosquito. Okay. Estas personas tienen muchísimos problemas para poder conciliar el sueño y para poder mantenerlo. Entonces estas personas necesitan un entorno con características especiales en cuanto a la comodidad de la cama, en cuanto a la temperatura, en cuanto a la iluminación de la habitación. Hay personas que duermen con la televisión prendida y se olvidan de que hay otra persona al lado que a lo mejor no tiene la necesidad de esa iluminación para dormir. La relación entre un sueño placentero y una función reproductiva sexual armónica con una pareja o con quien sea tu compañero, ¿dónde se juntan? En el tema de que si tienes un estado de humor afectado, eso afectará tu relación de pareja. Si no estás durmiendo adecuadamente, vas a tener problemas emocionales para poder entablar una relación sexual. Pero también hay un punto de vista fisiológico y patológico en esto. En las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño en grado severo, es decir, personas que se ahogan, que tienen paradas respiratorias más de 30 veces cada hora, en donde los niveles de oxígeno bajan, al cabo del tiempo se produce disfunción eréctil. Hay un periodo del sueño que se llama sueño REM, en el que se produce una relajación de los músculos, y en ese periodo de sueño REM es donde se producen las erecciones nocturnas. Los senos cavernosos se llenan de sangre, ¿verdad? Se llenan de sangre en ese momento, y en ese momento es donde el pene se alimenta. Si tú tienes un sueño alterado que te disminuye la proporción del sueño REM, también estás disminuyendo la proporción de épocas de alimentación de ese órgano, pues y a largo plazo te produce impotencia. Eso en el varón, pero en la hembra, ¿cómo se manifiesta fisiológicamente esa situación del varón? No, en la hembra no tiene esa repercusión que tiene, esa afecta principalmente solamente al varón. Pero a esa hora que la hembra exige mayor relación. Sí, entonces la hora de mejor temperatura, la hora donde ya casi es el momento de despertarse. Sí, pero también hay otros factores que influyen, es la hora cuando los niños están durmiendo, cuando ya tienes un espacio en el que ya puedes dedicarte a ti mismo. Pero una cosa que sucede también que afecta la relación de pareja es el ronquido, aunque no llegue a ser apnea del sueño.
aunque no llegues a tener un ronquido patológico que te ¿Pero el causa ronquido le enfermedad, molesta al que está al lado o al que está roncando? no, al que está al lado. Entonces, en una condición en la que la pareja tiene días, tiene meses, tiene años sin poder dormir adecuadamente porque el ronquido no se lo permite, lógicamente que la relación emocional dificulta el inicio de una relación sexual. Okay, tenemos una llamada, doctor. Buenos días, su nombre, ¿dónde llama, por favor, su pregunta? Sí, buenos días, Pilar. Sí. Oiga, doctor, yo ahora mismo tengo como 2 semanas que yo cierro los ojos, pero siento que no estoy durmiendo. Y una vez yo pasé por ese problema, por un problema del oído, que tenía un ruido del oído, yo fui a un neurólogo y todo, pero ya eso hace como un año y ahora lo tengo de nuevo, pero no estoy durmiendo nada. Yo cierro los ojos, mire, tengo todos estos días durmiendo, pero que no me... Sé que no estoy durmiendo porque siento todo y incluso me duelen los párpados. Gracias por Sí. su llamada. Mire, ¿Tendrá caso de- síntoma de Meniere que tiene o algo así la señora? No, porque ella no habló de vértigo. El Meniere Ok, es cuando se produce de acuerdo. vértigo. En el caso de ella, lo que pasa es que ella, como no se podía dormir, el ruido que ella tiene en el oído, que se llama acúfeno, que es muy molesto, lo escucha más. Porque cuando te quedas dormido... Está más alerta a eso. Exactamente. Ella tiene un estado de alerta muy acentuado. Entonces habría que averiguar cuáles son los factores desencadenantes en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral. ¿Qué problemas están girando alrededor de ella que no le están permitiendo dormir? En algunos casos, estos pacientes, que lo manejan principalmente los psiquiatras, se pueden manejar con medicamentos, pero la mayoría de ellos se pueden manejar sin necesidad de medicación, con terapias de relajación y con terapia cognitiva. Tenemos una llamada de alguien que está despierto. Buenos días, su nombre, ¿dónde llama? Buenos días, doctor. Diga. Yo no tengo un problema de unos 16 años que yo no duermo nada. Totalmente. Que desde los 16 años no duerme No, nada. que él tiene 16 años que no duerme. Mira, Ok. una cosa que es importante para nosotros los médicos es que los pacientes digan las cosas como verdaderamente son. A veces las personas, para querer convencer al médico de que su problema es grave, exageran. Sí. Una persona que no dura 16 años sin dormir, una persona a los 5 meses de que no duerma absolutamente nada, se muere. Sí. Entonces no me diga que tiene 16 años sin dormir. Ahora dígame, doctor, no puedo dormir adecuadamente, duermo pocas horas, duermo 2 horas, duermo 3 horas, pero Sí. no exagere el síntoma, porque al exagerarlo altera el diagnóstico que nosotros podemos hacer. Y el dormir al mediodía, no dormir, reposar y tumbar los breakers, ¿es una adicción o es una costumbre que se puede adoptar? Es una costumbre que se puede adoptar y eso dependerá de tu horario laboral. Por ejemplo, una de las cosas que se habla de la dieta mediterránea y de la calidad de vida que viven los españoles era que ellos dormían siesta. Esto con el desarrollo del comercio ha ido cambiando porque ahora con el horario corrido no hay esa interrupción del mediodía. Pero eso le agrega al placer de vivir, poder acuerdo. descansar en el momento en el que lo necesitas. Y fisiológicamente, después de la comida se produce un bajón que te induce a dormir. Ok, el que come pica pollo y el que come ensalada no duerme igual. Vamos a tomar la próxima llamada. Buenos días, su nombre, su pregunta. Buenos días, Sí. mi nombre es Carmen. Yo quiero hacer una pregunta de eso mismo, que yo tengo un promedio de unos 6 años, que yo me acuesto en la cama, me pongo de lado, tranquilita, de que a veces me pego y no duermo nada. Ya para no tomar medicamentos para dormir, tengo que volver otra vez a tomar medicamentos para dormir. Porque nada que duermo, nada. Mire, el insomnio es la Que ver si los enfermedad- medicamentos se lo autoindicó, si está indicado por escrito por médico. Exacto, hay muchas veces que las personas comienzan a tomar, hay antialérgicos que las personas se Hay los una toman. prima que le lleva una pastilla. Sí, ¿no? Y que se la dieron al vecino para Sí, algo parecido. sí. Entonces, lo que sucede con esto es que estos pacientes tienen que ser vistos por el psiquiatra. Hay muchísimos factores del entorno emocional, personal, que afectan esto, pero también hay una cosa que son las expectativas de sueño. Si tus expectativas es que vas a dormir 8 horas, pero tu cuerpo solamente necesita 5, esas otras 3 horas te las vas a pasar dando vueltas en la cama. Y lo que se les recomienda a las personas que tienen estos trastornos es que no se queden en la cama revolcándose tratando de encontrarlo, sino que salgan de la cama, que se pongan a hacer alguna actividad relajante, que se pongan a leer o algo así. Ok, una próxima pregunta. Buenos días, su pregunta, por favor. Buenos días. Sí. Sí, yo siento unos ruidos, unos grillos que me suenan en los oídos. Me molesta mucho en la cabeza, porque es el día entero y la noche. Nada más no lo siento cuando estoy en sitios que hay mucha bulla o que estoy durmiendo. ¿Qué edad usted tiene, señor? 77. De acuerdo.
Eso se llama acúfeno o tinnitus. Es una patología muy frecuente en que la persona siente ruidos que realmente no existen en el entorno, sino que están siendo producidos dentro de su oído o dentro de su cerebro. Es una asignatura pendiente de la otorrinolaringología. Todavía no existe una cura para esto, aunque sí existen algunos casos en los que se puede poner tratamiento. Okay. A este señor le puedo decir, aunque no le sirva de consuelo, que yo sufro de eso desde hace 35 años, con un pito insoportable que está permanentemente, y que las personas lo que pueden hacer es aprender a aparcarlo, como hablábamos antes. Okay. Ponerlo a un lado para continuar su vida. La dieta y la alimentación nocturna, la gente que come mucho triglicéridos, grasa, polisaturado, ¿cómo concilia el sueño? ¿Es igual que una persona que tiene una dieta regular, balanceada? La digestión de lo que te comes, sí, necesitas recursos energéticos del cuerpo. Para poder hacer la digestión necesitas energía, necesitas circulación. Cuando haces esto, cerca de la hora de dormir, eso te va a dificultar poder dormir adecuadamente. Además, la digestión se ayuda de la gravedad, de la posición parado. Sí. Cuando te acuestas, la gravedad no te está ayudando en esta digestión, entonces tenemos muchos pacientes que sufren de reflujo extraesofágico porque el contenido del estómago se devuelve hacia el esófago, llega hasta la garganta y llega a producir inclusive irritación de las cuerdas vocales. Sí. La iluminación en el espacio donde se trata de dormir, la luminosidad, la provocación de corrientes de aire, la humedad, ¿cómo incide en la conciliación y el placer del sueño? Todos estos son estímulos que te ayudan a mantenerte despierto y si estás durmiendo te ayudan a despertarte. La luz en particular es la que ha determinado el ritmo circadiano del ser humano, el ritmo de que en las 24 horas tienes momentos en los que tienes que dormir. ¿Por qué dormimos de noche? Eso se trata de millones de años de evolución en los que el ser humano durante las horas de la noche se refugiaba de depredadores y cuando alumbraba la luz, como el ser humano no tiene una capacidad visual muy marcada en la oscuridad, lo que hacía era que se escondía. Y durante el día, que ya podía ver mejor, entonces salía afuera a cazar, a alimentarse. Eso durante millones de años ha determinado que nosotros seamos seres en los que dormimos cuando hay oscuridad. Necesitamos esa oscuridad para poder dormir bien. En la vida moderna la gente pone un televisor grandote en la habitación donde se debe dormir. ¿Cómo altera eso el ritmo del sosiego? No solamente de la conciliación, sino de la intranquilidad que le provoca a tu compañero que tú tengas un televisor encendido. Sí, mira, se necesita, para poder dormir, se necesita tranquilidad y se necesita oscuridad. Si hay personas para las que esto no es un problema. Si tú no tienes ningún trastorno del sueño, tener un televisor en tu habitación no te va a hacer daño. Pero si tú tienes un trastorno como el de la señora que llamó antes, de que se despertaba muy fácilmente, este tipo de estímulos no te van a poder permitir dormir adecuadamente. Ok, a raíz del Día Mundial del Sueño, ¿qué mensaje usted le lleva a la población, doctor? El mensaje que queremos llevar es que hay que dormir bien para poder vivir mejor. El sueño no es un lujo. El sueño no es un privilegio, el sueño es una necesidad fisiológica y debemos cultivarlo, debemos cuidarlo para poder mantener una buena salud. Okay, ¿usted cree que las empresas deben habilitar un espacio donde los empleados duerman 1 hora al mediodía después de comida? Sí, y de hecho ya hay empresas que lo están haciendo. Por ejemplo, Google en Estados Unidos tiene lo que se llaman nap pods, que son espacios para poder dormir esas power naps, que son unas siestas de poder. Son siestas que te recargan y te permiten continuar con tu alta productividad. Bueno, muchas gracias, doctor Encarnación. Siempre a la orden. ¿Dónde localizamos? En el Centro de Otorrinolaringología en la avenida 27 de febrero. Hay que ir despierto. Hay que ir despierto, pero te pueden llevar. Está bien, muchísimas gracias.